El perfume de la canela y las manzanas asadas inundaron la cocina al mezclarse con los ecos jubilants de la risa de mi hijo resonando a través del hogar mientras desactivaba el temporizador del horno. Sonreímos ante nuestra apreciada rutina dominical, un ritual que se había transformado sagrado para nosotros, tradición a la que te aferra con firmeza desde la adopción de Jan. Ignoraba la historia completa. Para yo era únicamente su madre y eso, la verdad por sí misma fue. Mi mirada se desvió hacia la ventana, donde el frágil diciembre ilumina el sol emitía un tenue resplandor. Acerca de la escarcha, recuerdos revestidos de jardín de su diminuta mano abrochar mi experiencia en la infancia fue de una profunda sensación vívido, no obstante distante como una fotografía valorada oculta en un álbum desestimado. Actualmente era de estatura elevada, hombros anchos, y portaba una fuerza serena emana de su sonrisa. Sin esfuerzo, él carecía de conocimiento sobre cómo proceder, se había transformado profundamente en una porción de mi corazón. El murmullo del temporizador interrumpió mis pensamientos. Como Jan apareció en la puerta, cabello desaliñado y suéter sutilmente. Un aroma excepcional, afirmó mamá, apoyándose de manera casual contra el marco. Solo afirmas eso porque estás desesperado de hambre. Bromas sobre la tarta de la manzana del horno emitió un sonido de risa cálido y juvenil que nunca decepcionó. Se eleva mi culpable estado de ánimo. He señalado, él lo admitió, que estos instantes eran de suma importancia por mí, incluso cuando me recordaban el vacío que su existencia había colmado hace años. Mi esposo David se marchó. Los médicos confirmaron lo que ya se sospechaba, que no podía tener hijos. Su pareja definió el desenlace de mi vida, pero ¿en qué lugar? David observó un desenlace que encontré. Oportunidad de reconstruir. Aitan se transformó into el hilo que reparé mi corazón roto mientras nos sentábamos. Su teléfono vibró, pero él lo ignoró. Desatendió, centrándome por completo en mí mismo. ¿Hay algún plan para el día? Que indagué. Él trabajaba solo en un proyecto, respondió al deslizar una mano a través de su cabello. Podría ser una carrera más adelante. Cuando respecto a ti, me encogí de hombros ante la capacidad habitual de organizar el ático. Requiero la asistencia que él me propuso, la cual rechacé. Concéntrate en la escuela. La realidad era que deseaba el ático para solamente las cajas polvorientas contenían recuerdos que no había preparado para revelar secretos que temía que pudieran esclarecer la vida que habíamos edificado conjuntamente. Jan era mi hijo en todos los aspectos relevantes. Sin embargo, frecuentemente me cuestionaba cómo él sentiría que, de conocer la verdad, lo me haría sentir de manera distinta. Traicionado. Esa tarde ascendía las escaleras chirriantes de acero en las que el frío se infiltra en mis dedos mientras tiraba de la cadena para iluminar el espacio impregnado del aroma del papel envejecido y rodeado de madera mientras clasificaba entre cajas de imágenes de vestimenta infantil y documentos de adopción de artefactos de la vida cotidiana reconstruido meticulosamente. Llegué a través de la fotografía del bebé Ethan, su grandeza, ojos azules observando a la cámara hacia mí. El pecho se contrajo al evocar mi enamoramiento de él en el instante en que lo poseía acurrucado en la guardería de la agencia. La trabajadora social me informó sobre la adopción. Había señalado que podría tratarse de un niño arduo por un nacimiento prematuro. Una madre joven carente de recursos y sin intención de regresar, pero para mí, Ethan era perfecto. Mamá, su voz me sorprendió y casi dejé caer la fotografía. Ethan se detuvo en la. Su barba está arrugada. ¿Qué estás haciendo? Revisando ciertos aspectos aquí arriba. Las ancianas que mencioné al bajar la picture, él me expresó la curiosidad más inmediata parpadeando. Su escáner ocular no ayudó a que la hallara en todos los aspectos que antes deseaba, por lo tanto, suavizar mi tono. Expresar es meramente una actividad tediosa que detestarías. Todavía no desvió la mirada, permaneciendo en una caja separada de eso que se encuentra allí. Mi corazón latió como si hubiera sido heredado, por lo tanto, Jan, por favor, se preocupó al congelarse, cruzando la cara. ¿Qué? Pasé y abrí la boca, pero no aparecieron. ¿Cómo podría describir el peso de la mía? Silencio. ¿Cómo podría revelarla? La verdad, sin fracturarnos mutuamente, ofrecí una sonrisa tenue, únicamente papeles. Antiguos recuerdos que he observado a lo largo de los años. Ethan me observó por un instante antes. No obstante, cuando se marchó, comprendí un destello de incertidumbre en los ojos esa noche. Permanecía dormido en la entrada de su hogar observándolo.
Analizar el sufrimiento familiar asociado a la culpa se estableció en él, merecía la verdad, incluso él. El temor me mantuvo en silencio, me retiré a mi habitación en la que se encuentra la picture del bebé. El titanio se encontraba en mi mesita de noche. Delimitando los contornos del marco en mi mente deambulaba hacia la serena partida de David, los retos de la adopción y la alegría de los primeros pasos de principalmente reflexioné sobre la promesa que existía realizado el día que lo llevé a casa para amarlo incondicionalmente, no obstante, no lo maté. Que por el momento mantuve mi secreto, Jan era mi hijo y un día, cuando el clima se sintió bien, le diría todo. Hasta ese momento me permití confiar en la conexión implícita. Compartí una conexión fundamentada en el amor y la confianza son más fuertes dan la sangre. En los breves días de invierno provocaron extensas noches de silencio dentro de nuestro hogar. Un nuevo compás emergió repleto de filmes experimentales preparando alimentos y compartiendo risas que incrementaron la tensión entre nosotros de la forma en que me percaté de que ahora resultaba ineludible reconocer el conjunto de su mandíbula en él. Momento en que estaba enfocado en la manera en que su sonrisa iluminó sus ojos. Estos eran reflexiones en los que una madre no debería intervenir. Detenerse aún permaneció en mí. Como detener espinas la noche de cine, que Ann llamó desde la sala de estar. Solo respondí si me era necesario durante la noche. Tomando la manta del armario el pasillo gimió dramáticamente, pero sí, es otro drama. Estoy aburrido y preparando palomitas maíz para distraerme. Me reí cuando me acomodé en el sofá y él se dejó caer sobre mí y el lado requería expandir tus preferencias, ¿no? Todo debe explotar para mí. Disparó con entretenimiento, explosiones de alegría, todo mejoró. La película comenzó y nos sumimos en un silencio cómodo. El tenue brillo de la pantalla emitía una luz cálida sobre su rostro en un punto intermedio entre la apertura desde los créditos hasta el clímax. Experimenté su reposabrazos situados de manera informal en el respaldo. El gesto del sofá fue familiar. Sin embargo, when sus dedos tocaron mi hombro, mi corazón dio un vuelco y me dije a mí mismo, cosa no era más que un leve toque de distracción. Sin embargo, la calidez de ello perduró. Agitando reflexiones inapropiadas me moví sutilmente para entretenerme. Simulando ajustar la manta, su brazo se deslizó por el rabillo de mi ojo. Capté algo ilegible al mirarme. Deslizándose por su rostro, «¿Buena mamá?», preguntó en voz baja. Indudablemente su voz asentí con celeridad. Por supuesto, únicamente me sentí cómodo, no presioné, pero la tensión implícita entre nosotros flotaba en el aire como estática cuando los créditos fueron falsificados por Yaman. La hora de acostarse me fue anunciada. Me encontraba de pie para plegar la manta. Permanezco despierto por la noche, mamá. Él respondió que me observaba los ojos. Momento más frecuente por la mañana. Posteriormente, Jan me sorprendió al incorporarse. Me resulta inusual organizar el garaje. Demuestra iniciativa un sábado, lo que inició como una tarea que rápidamente se transformó into a sequence of laughs compartidas al descubrir la vejez. Momentos. Oye, observa esto, dijo mientras sostenía una fotografía mía desvaída de la universidad. Fue una especie de figura materna. El bebé giró mis ojos al arrebatarme la picture. Gracias, creo que se rió mientras se apoyaba en oposición al banco de trabajo de manera seria. A pesar de que resulta inusual considerar en algún momento que tuviste mi edad, como si siempre hubiera sido madre, vacilé en las palabras que deseaba expresar al capturarlo. Nos transformamos en una familia. Sin embargo, en ese momento se sintió excesivamente vulnerable para mí. Me irritó el riesgo de fracturarnos. No nací de mediana edad. Mis días indómitos. Oh, ¿ahora qué debo? No tuve la oportunidad de escuchar, respondí. Me reí, así que lo golpeé con la fotografía que eludió sonriendo adecuadamente. ¿Conserva tus secretos? Si tan solo él supiera que por la noche el garaje estaba moderadamente más organizado y recompensados nuestros esfuerzos con comida para llevar que consumimos en la mesa de la cocina y el zumbido silencioso del calentador. En los antecedentes. El teléfono de Ethan sonó sobre la mesa y él miró. La pantalla no funcionaba antes de ser silenciada. Un respondedor, pregunté. Que no es nada. Se encogió de hombros, únicamente un amigo lo hizo. Reflexioné brevemente, observando el sutil rubor en las mejillas de la novia. Bromeé.
Sacudió su cuartel general. No, nada de no estoy verdaderamente interesado en todo el asunto de las citas, intenté de sonar informal, pero el misojón previsto cuando me cruzó dejó nudos enigmáticos. En el estómago se percibe simplemente complicado, añadió, encontrarse con mis ojos por un periodo excesivamente prolongado. Algunas personas son dignas de consideración. La habitación parecía más reducida. De repente, el aire entre nosotros se volvió denso, la tensión implícita y quebrada contacto en busca de mi vaso de agua. Al conocer a alguien, asegúrate de que será completamente beneficioso para ti o para él, y Tan expresó suavemente con la sonrisa de alivio. Levanté una ceja, ocultando mi diversión, o la tensión culminó en risas, pero el instante perduró en mi memoria. Tejiéndome automóvil, Andy Stapto observe its interior. Su rostro estaba rápidamente dormido. Sereno en la suave luminosidad, mi pecho se me sentí tenso mientras permanecía de pie allí. Tormenta de emociones que no podía soportar. Diseñador amenazando con agobiarme. Ethan nunca era mi descendencia biológica, pero estaba minando en todos los aspectos que no podía observar como aún se importaban. Negar cómo había sido nuestra relación, modificado cómo se encuentra mi corazón ahora, reaccionaba ante ello de una manera que no debería haberme distanciado repentinamente retirándola a mi hijo, pero en algún lugar. En el trayecto, las líneas se habían difuminado y desconocía la forma de resolverlo. Al día siguiente, Ethan me sorprendió observando la ventana de la cocina. Una taza, el café humeante en mí te beneficia, inquirió con tono suave y preocupación. Forcé una sonrisa únicamente al considerar lo que él me motivó. Vaciló y posteriormente se encogió de hombros ante la existencia que él asintió con una sonrisa afectuosa. Mientras tocaba sus labios, están creciendo tan rápidamente, Ian. Se percibe como si fuera ayer que estaba instruyendo tú para atar tus los zapatos. Su expresión se suavizó y las palabras me atravesaron. ¿No sería quien soy, Ian? Yes. Moter, el peso de su sentimiento reprimido. Las lágrimas amenazan contra mi corazón con el derrame. Me giré y me enfoqué. El plato que siempre ha sido suficiente, y cené y murmuré será suficiente. Sin embargo, a medida que el invierno cedía ante señales de la risa florece en nuestro hogar, se volvió más frecuente y nuestro vínculo se intensificó de manera inesperada en que Ian me buscaba with mayor frecuencia, no solo para diálogos informales, sin embargo comodidad y camaradería en sus miradas persistentes. Durante la cena, el RCE de su brazo en la cocina se transformó en momentos que valoré y temí por igual medida. Una serena noche mientras nosotros nos sentábamos uno junto al otro en el brazo del sofá rozó el mío y sentí la calidez de su presencia conmueve mi corazón. Incrementó la velocidad mientras observaba al frente, dispuesto a desatenderme a mí mismo. Cerca de nosotros, mamá preguntó en un tono bajo, su voz titubeante, ¿estás bien? Asentí con la cabeza de manera excesivamente rápida. Por supuesto, ¿por qué no estarías? Parece distinto últimamente, manifestó al girarse para contemplarme. Sus ojos buscaron los míos. Plagado de inquietud y cierta dosis de lo contrario, no podría ser un hombre distante. Intenté sonreír, pero titubeó bajo su en realidad, no estoy bien. Ian parecía convencido, pero lo llevó a cabo con un empujón. Sin embargo, extendió su mano más lejos, dedos tocando el mío. El sutil gesto me envió una sacudida, una conexión que resultó reconfortante y la verdad se estaba volviendo aterradora más. Complicado desestimar los documentos de adopción ocultos en el ático. Experimentaba la sensación de ser una bomba de relojería. Era consciente de que no podía eludir mucho más la noche mientras el sol declinante coloreaba de la residencia en sutiles matices dorados que encontré a Ethan en la sala de estar, sentado junto a la ventana, sus largas piernas extendidas con un libro reposando en su regazo. Al entrar, él levantó la vista, la observó y esbozó la sonrisa que deslumbró dolorosamente desde mi pecho. Saludó. Al cerrar el libro, dudé de mis manos, temblaban mientras sostenía el respaldo de una silla para apoyar a Yankee. Es imperativo que discutamos. Su sonrisa se desvaneció y se erguió en su asiento. No hay nada incorrecto, afirmé rápidamente, aunque el bulto en mí. La garganta me ha traicionado, es simplemente que hay algo que he deseado comunicarte, algo que debí haberte comunicado hace. Durante un extenso periodo, sus cejas estaban fruncidas y entrecerradas hacia adelante, proporcionándome toda su atención. ¿Qué es lo que he dibujado? El aliento era tenue. Las palabras resultaban pesadamente en mi pecho.
Yo adoptaron un silencio ensordecedor precedido inicialmente su expresión permaneció inalterada a pesar de que las palabras no se habían sumergido en ese momento. Sus ojos se abrieron lentamente y la boca se abrió ligeramente y repitió su voz, apenas un momento antes. Asentí con las lágrimas irritaban la cabeza. Siempre has sido mi hijo, Jan, desde el instante en que te abracé. Eras una mina, pero no fui yo quien te la proporcionó. Luz me observó con una combinación de con asombro y escepticismo de ¿por qué no me informaste que estaba asustado? Lo admití, mi voz temblaba. No deseaba que sintieras que no eras lo suficientemente bueno, deseaba que te sintieras distanciado. Eres mi hijo en todos los sentidos. Qué importante. Desvió la mirada, apretándola la mandíbula y la visión me fracturó. Me trasladé para sentarme a su lado asiendo su mano, pero reflexioné sobre reaccionar con Ethan. Susurré mi voz, por favor, di algo que sea apenas audible. Él regresó, lo cual me sorprendió al verlo. Las lágrimas vertidas en sus ojos son la única madre que he conocido, afirmó que la voz era profunda, cargada de emoción que no. El alivio se apoderó de mí tras el cambio. Exhalé un suspiro tembloroso, pero luego añadió que aclara ciertos aspectos, aunque mi corazón se conmovió. ¿A qué te refieres? Con qué vacilación sus ojos se cerraron sobre de la misma forma en que me he sentido. El aire ha cambiado últimamente. Por tu causa, entre nosotros, denso y colmado de ver de emociones que ninguno de nosotros deseaba. Expresé que tragué con fuerza mis manos, temblando en mi regazo. Jan, eres mi hijo. Sé que afirmó con celeridad que su voz se te amo, pero no únicamente en calidad de hijo. No creo que alguna vez te haya amado de manera particular. Ethan susurró mi voz, rompiendo esto. Quizás sea debido a que mencionó que sus ojos ellos buscaban a los míos, pero yo puedo asistirme en percibir la tensión en mi pecho, un torbellino de sentimientos que me amenazaban con abrumarme. Ni lo deseo, afirmar que lo ejecute, expresó con determinación una mirada inquebrantable y considero que lo también. Aparté la mirada, incapaz conocer la verdad a través de los ojos era excesivamente cruda, sumamente peligrosa. Admitir a Jan es complicado, complicado no implica que no sea verídico. Respondió a sus voces, apaciguando a mamá. Jamás me he sentido de esta manera por nadie y no creo haberlo hecho nunca. Las lágrimas fluirán por mi rostro mientras sus palabras se desmoronan. Te amo. Jan posee más conocimiento del que jamás podrás comprender, pero su toque suave tomó mi mano. Pero persistente, lo resolveremos conjuntamente. Sacudí. Las lágrimas cayeron de mi cara. Libremente, eres yo, hijo, lo reitero como si afirmara que eliminaría estas emociones. Y tú eres mi todo, susurró por mucho tiempo. Tiempo en que permanecimos en silencio el resto. El mundo se desvanecía en el fondo, ¿no? Conocía lo que el futuro reservaba o cómo se desarrollaría. Navegaríamos por la situación imposible en la situación en la que nos hallamos, sin embargo. Mientras contemplaba los ojos, percibí el mismo amor y deseo que había existido, construyendo entre nosotros durante varias semanas, me concedí por primera vez interrogarme sobre el amor, sin considerar su magnitud. ¿Complejo podría ser suficiente? Los días que siguieron fueron delicados. Equilibrio en cada instante entre nosotros. Ninguno de los dos está cargado de emociones. Comprendió plenamente que el comportamiento de Ethan cambió de forma. Sutiles pero indiscutiblemente diminutos, los gestos empezaron a adquirir un nuevo significado. De la forma en que se acomodaba en la cocina tras el desayuno, sus dedos capturaban los míos mientras lograba un platón, o la manera en que su perspectiva permanecía un poco más. Los elogios se volvieron más frecuentes. Al principio parecían ajenos a mi habilidad culinaria. El cálido y acogedor que me mantuve la home, sin embargo, presentaba una nueva profundidad en su tono que provocó que mis mejillas se sonrojase. Una mañana, mientras estaba acompañado desde la ventana, mientras bebía café, percibió la presencia. Se situó detrás antes de ser observada. Su calidez me envuelve, ocupando el espacio entre nosotros. Mamá, dijo con la suavidad de su voz transmite ternura. Descono, respondí mañana, alterando mi voz levemente. ¿Eres consciente de que empezó a reflexionar? No te mencioné lo hermosa que te ves. ¿O en la luz te impacta como estás? Las palabras fueron tan delicadas que se experimentaron una caricia que me paralizó. Sin tener conocimiento de cómo contestar ni experimentando el corazón con una amalgama de confusión. Anjalagador, volviéndose para
Confrontarlo, busqué su expresión para añadir un matiz de humor, aunque sus ojos eran resolutos, sinceros, y comencé, pero fue interrumpido por una cálida sonrisa. Lo afirmo con seriedad, él dijo que estás asombrando a mamá. Sus palabras siempre han estado encerradas. Mucho después de que se dedicó a su carrera en la mañana, nadie me había dirigido la palabra como 100. No habían transcurrido años desde que David se había marchado. Como si Ethan me contemplara no únicamente como una madre, sino como una mujer, alguien con su propia belleza, y la valoraba. Las realizaciones me intimidaron, pero también despertó una sensación que nunca había experimentado en años, el anhelo de ser observado esa noche. Ian cruzó la puerta portando un ramo de mis caramelos favoritos. Parpadeé con sorpresa al recibirlas. Sonrió con una mezcla de orgullo y timidez. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniendo las flores próximas a mi pecho. Únicamente debido a, respondió encogiéndose de hombros. La calidez de los ojos traicionó. Me ocupé de la simplicidad de las palabras. Organizar el ramo en un jarrón. Los pensamientos se agolpaban. Vi emociones que no estaba preparado para confrontar. Las manos vibraban ligeramente mientras Ethan se sustentaba en el mostrador. La mirada se centraba en mí con una intensidad que provocó que mi rostro se llenara. Que te protejan, afirmó suavemente. Tu tono constante me beneficia considerablemente. Alguien debería tomar medidas al respecto. Sus palabras resultaron reconfortantes, como la miel, cálida y dulce. Y sentí lágrimas agudas en los bordes de mis ojos. Gracias, murmuré en voz apenas audible. Mientras eludía su mirada. No es la amabilidad, respondió acercándose más. Es únicamente la verdad. En los días que su afecto se intensificó, Ian comenzó a asistir con las tareas a las que me he acostumbrado desde hace tiempo. Permanecer solitario sin que me interrogaran, solucionó él. Chirrido de la puerta. El pasillo limpió las canaletas y persistió en transportar los alimentos incluso cuando no tenían peso. Sus caricias también se intensificaron. Frecuentemente un suave beso en mi mejilla cuando pasó a mi lado en la cocina, su mano tocando la mía cuando nos sentábamos juntos en el sofá, o en la forma en que sus jarras se tardaban. Brazos rodeándome con intensidad silenciosa que experimentaba, garantizándome que no podía refutar la comodidad que aportaba esta presencia o la calidez que me llenaba. Every vez que se encontraba close de la una tarde mientras me sentaba en el porche with un libro en la mano. Early Spring projecting una suave calidez en el ambiente. Ian salió portando 2 tazas de té que me proporcionó. Antes de sentarse, con los hombros tocando suavemente le preguntó a su amigo si estaba leyendo algo interesante. Una voz luminosa y juguetona. Únicamente un anciano. El favorito, respondió sosteniendo la novela. Que él examine la portada. Siempre has amado a este. Sonríe, por supuesto, recuerdo todo. Las palabras sobre ti se dilataron entre nosotros. Observamos en silencio. Lo miré. Mi corazón me aceleró al encontrarme with sus ojos. Se encontraron con los míos. La intensidad su mirada me hizo sentir expuesto. Así ficó el percibe veritootand, la emoción por la cual había trabajado tan arduamente ocultar Elean e Ivan, pero mantener las palabras se alojaron en mi garganta suavemente, tomando mi mano en la suya. No tienes que decir nada, afirmó en voz baja, solo deseo que comprendas la magnitud de tu importancia para mí. La magnitud de mi aprecio por ti es considerable. Incapaz de articular palabras, levanté mi mano hacia la suya presionando los labios para recibir un beso en los nudillos. La suavidad del gesto provocó un temblor en mi columna vertebral y rápidamente me aparté. Coloqué mi taza en la mano para que funcionara. Es imposible pasarlo por alto ahora que ha ocurrido el cambio en nuestra relación. Las evidencias del afecto de Ian trascendía lo que se podría considerarse característico de una madre y un hijo, aunque intenté persuadirme. De una parte de mí sabía que era inofensivo. Del contrario, aún no era capaz. Su ausencia colmaba un vacío. Cosa ni siquiera había advertido que cuando se encontraba presente y en la noción de perder su calidez y atención fueron perceptibles. Insoportable. Una noche mientras yo me encontraba en la estufa, elaborando la cena, Ian se aproximó por detrás y colocó sus manos delicadamente sobre mis hombros. Su toque firme y relajante durante un prolongado el día inquirió a su voz próxima a mí. He admitido que mi respiración y algo audible se intensificaba cuando sus dedos iniciaron a acumular la tensión en mis hombros. Hace excesivamente, susurró que sus manos se desplazaban lentamente en círculos. Deberías permitirme ocuparme de manera deliberada. Para variar, enviaron una comunicación. Ola de calidez recorrió mi ser y cerré
Mis ojos me permiten saborear él en este momento, Ethan, debes hacerlo, deseo interrumpirlo con firmeza. Todo lo que has hecho por mí me ha proporcionado una vida, un amor doméstico, es mi prerrogativa retribuirle, sé. Volvió hacia él con las manos, se deslizaron hacia abajo para reposar, su expresión era grave sobre mis brazos. Los ojos se colmaron con la intensidad que provocó una constricción en mi pecho. Eres Mai, la madre del mundo, expresó con suavidad su voz. Oscilaría levemente y realizaría lo que fuera indispensable para lograr tu felicidad. Las lágrimas emergieron de mis ojos mientras lo observaba, mis emociones se intensificaron, tormenta entrelazada de amor, temor y deseo. Al levantarme, arrugué un mechón de cabello, desprendo mi mano insistente de su frente. Allí, más de lo que corresponde, si ya me hubieras hecho feliz, si mi voz se... El tiempo pareció quebrarse durante un instante, congelarse mientras nos observamos mutuamente. El aire entre nosotros es denso, con sentimientos implícitos. Se inclinó y aplicó un delicado beso en mis mejillas y los labios se demoraron excesivamente. Al desviar la mirada, buscó los míos, como si aguardara una señal. No sabía qué decir o hacer en ese lugar. Ethan se había convertido en algo más que solo mi hijo, se había transformado en completamente mío.